¿qué tal? Sean bienvenidos a una edición más de Una Mirada, del programa de la Universidad Nacional y SINAC S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y hoy vamos a hablar sobre un tema relevante, vital: la gestión segura del agua para consumo humano. Sin agua no hay vida, lo sabemos completamente, ¿verdad? Todos los seres vivos del planeta requieren agua, pero en el caso de las personas es fundamental que tengan acceso a este líquido vital en las mejores condiciones posibles, pues tiene un impacto directo sobre la salud humana. Y precisamente de ese tema vamos a hablar hoy acá en Una Mirada. Para ello nos acompañan Alicia Fonseca Sánchez, quien es académica del programa Hidrología Ambiental de la Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional. Gracias por estar con nosotros, Alicia. Muchísimas gracias, Maribel. Gracias por la invitación. También nos acompaña María José Córdoba Ugalde, del Centro de Asistencia Integral para la Sostenibilidad del Agua, quien también es miembro de la Red de Gestoras Comunitarias del Agua. Bienvenida. Muchas gracias. Y también está con nosotros Cinia Carrillo Herrera, de la Asada de Rosales de Desamparados de Alajuela, quien también es miembro de la Red de Gestoras Comunitarias del Agua. Bienvenida. Muchas gracias y un placer estar aquí. Gracias, sí, un tema relevante, vital, ¿verdad?, para el ser humano. Y también preocupante si tomamos en cuenta los resultados del estudio de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, ARECEP 2025, sobre el tema del agua, que realizó en 248 acueductos y 59 plantas potabilizadoras de agua, y que resultó en que 187 acueductos de los 248 incumplen con las normas de calidad del agua, al haber presencia de metales, olores y hasta coliformes fecales. Definitivamente es un tema relevante, es muy relevante, puesto que Costa Rica siempre se ha apreciado de altos, casi 100% de índices de potabilidad del agua, y no obstante, incluso este indicador se ve hoy comprometido. Sí, bueno, justamente creo que tenemos que referirnos también a este porcentaje de cobertura que tenemos a nivel nacional, a los diferentes entes operadores que brindan el servicio de agua potable. Costa Rica tiene una cobertura importante en cuanto a agua a las casas, que llegan agua intradomiciliar, pero el indicador con respecto al porcentaje de agua potable que llega dependiendo del ente operador ha sido diferenciado. Tenemos un 98, 99% de cobertura. Sin embargo, si hablamos de calidad de agua potable, estamos alcanzando un 90% a nivel nacional, del porcentaje nacional. Hay que tomar en cuenta que cuando nos llega agua a la casa nos puede venir de 4 entes operadores diferentes. El Instituto de Acueductos y Alcantarillados, como el ente rector en el servicio de agua potable; los acueductos municipales, aquellas municipalidades que brindan el servicio de agua potable; a nivel de Heredia, por ejemplo, la empresa Servicios Públicos de Heredia; y un actor importantísimo que estamos acá presentes con representantes de estos actores que brindan el servicio a 33% de la población nacional, que son las asadas. En este índice de calidad ha bajado mucho a nivel nacional, también ha bajado a nivel de acueductos rurales, y pues existen diferentes brechas, diferentes retos. Vamos a comentar varias cosas ahora con respecto a este tema, y que es de suma importancia valorizar, fortalecer todo lo que es la parte de gestión comunitaria para tratar de evitar ese debilitamiento en el acceso a agua de calidad, tomando en cuenta que en Costa Rica tenemos el agua considerada como un derecho humano, está garantizado en la Constitución política. Sí, definitivamente Costa Rica ha sido reconocido históricamente por los altos porcentajes de cobertura de acceso a agua potable. Sin embargo, fue específicamente en el 2022 que desde ahí el Laboratorio Nacional de Aguas, que es el ente que sí año a año ha venido entregando información con respecto a eso, ya alertaba que habíamos bajado de un 95% de cobertura a un 89% de cobertura. Es desde este año que vimos que habían retos para sostener esos altos indicadores de acceso a agua potable, y que quizás habían situaciones que no se estaban atendiendo a tiempo para mantenerlos adecuadamente. Específicamente con respecto al ente operador de acueductos comunales o asadas, estos fueron los que se vieron más afectados entre 2021 y 2023, porque bajaron casi un 9% su porcentaje de cobertura. Entonces también podemos entender que
específicamente a estos entes operadores son los que más les ha estado costando mantener esta sostenibilidad de potabilidad. Algo muy interesante es que a nivel país existen muchas dudas con respecto a dónde vienen estos indicadores, de dónde vienen estos porcentajes que estamos conversando de acceso a agua potable. Es hasta este año que la ARECEP ¿verdad? Está brindando unos indicadores que difieren un poco de lo que tal vez nos estaba entregando la AIA, el Laboratorio Nacional de Aguas, años atrás, y muchas veces también nos preguntamos, bueno, ¿por qué el Ministerio de Salud, si es el encargado de la vigilancia de la calidad, no tiene indicadores? Entonces, definitivamente hay que partir por el hecho de que hay dudas incluso sobre el número de acueductos comunales que hay en el país. Se habla de que son aproximadamente 1.300 los que tiene mapeados el AIA, pero hay incluso otros acueductos que no tienen convenio de delegación, que no se tiene ni siquiera conocimiento de exactamente cuál es el número, ni a cuánta población abastecen. Entonces, desde ahí tenemos una incertidumbre de en realidad cómo está ese porcentaje de cobertura. Por otro lado, el Ministerio de Salud, los registros que tiene están la gran mayoría en físico, es decir, no hay ni siquiera digitalizado cómo está esa cobertura de acceso a agua potable, porque el Ministerio de Salud es el que recibe los datos de asadas, del propio AIA, de municipalidades, de la SPH, es decir, de todos los operadores, y es el que debería recopilar esta información dentro de sus potestades. Entonces, definitivamente es un tema complejo, y en el caso de los indicadores que entrega el Laboratorio Nacional de Aguas, es importante recalcar que este utiliza una escala de potabilidad de la OMS para hacer estas proyecciones, y lo que hace es que selecciona de los 1.300 aproximadamente unos 600 acueductos comunales a los que les aplica directamente un análisis de calidad, de ahí verifica si cumple con la potabilidad, y proyecta esos resultados hacia los demás. Es decir, no es la información real de los operadores de este país. Entonces, lo que está pasando en este momento es que creo que estamos como que viendo, ¿verdad?, que quizás estábamos un poco con una seguridad falsa de esos indicadores, y que ahora la ARECEP viene en buena hora a entregarnos información un poco más actualizada, ¿verdad?, en este momento. Bueno, yo también pienso que esta información que acabamos de recibir es muy importante porque también nos ponen un reto. Los acueductos comunales, las asadas, tienen muchos años de venir trabajando con los mismos equipos, con la misma infraestructura, y todo eso se ha ido deteriorando. Y si sabemos, ¿verdad?, que hasta en el 2024 que fue aprobada una tarifa nueva para las asadas, desde el 2016 no teníamos una nueva tarifa. Entonces teníamos que trabajar con lo poco, y entonces ese montón de infraestructura ahí está. Entonces tal vez no es pensar en que es culpa de la infraestructura, sino que hay muchísimas cosas que entran dentro de lo que hizo el estudio que hizo ARECEP. Eso nos pone a nosotros también en que, bueno, ¿qué podemos mejorar? ¿Qué podemos hacer? Porque, como lo decía María José, tenemos muchos años de que nos van a ir, por ejemplo, este tipo de muestreo que hace los laboratorios, hablo en el caso del Laboratorio Nacional de Aguas, es muy específico porque va en un rango, digamos, de 1 a 300 es un tipo de muestreo, de 300 a 1000 otro tipo, y así en conforme vaya la cantidad de abonados por acueducto. Y es que, perdón, Sí. ahí tenemos que tomar en cuenta y poner sobre la mesa entonces qué entendemos por seguridad hídrica. Cuando hablamos de seguridad hídrica no nos vamos a referir solamente a lo que es la calidad del agua, la potabilidad del agua como tal, que es normalmente los indicadores a nivel país que se manejan, sino que también tenemos que poner sobre la mesa disponibilidad del agua, acceso, cantidad, Sí. la gestión de la cuenca, conservación, prevención de contaminantes, otro montón de cosas más. Sí, una mirada visitó la asada de San Gertrudis de Grecia, que abastece a una población de 4.000 personas desde 1998. Helen Alfaro, representante de esta asada, nos explicó cómo se han comprometido y las labores que realizan para garantizar la calidad del agua a las personas beneficiarias, pero cómo la tramitología también les pone trabas que les impide llevar a cabo una gestión del agua lo más adecuada posible. Bueno, a nivel de esta SAA, bueno, cualquier trámite de crédito o todos tenemos que tener la aprobación o el aval de la IA. Entonces ahí es donde se complica la cuestión, ¿verdad? Se complica en mucho trámite burocrático, en papeles van, en papeles vienen,
Y, y las hadas, para poder trabajar, para poder concretar proyectos, muchas veces necesitamos respuestas más rápidas, ¿verdad? Soluciones más rápidas, más en el momento, no esperar tanto el papeleo. Por supuesto que hay que hacerlo y todo lleva un trámite, ¿verdad? Estamos de acuerdo, pero sí tal vez que sean más ágiles en los procesos. Los retos de una asada son muchos. Bueno, el sistema ya estaba viejito, por decirlo así, lo que son las tuberías. Es un reto que tenemos que ir mejorando día con día, el cambio de la red tanto de conducción como la red de distribución, mejorar lo que es el almacenamiento. Bueno, gracias a Dios ya este año se logró poner en funcionamiento un tanque de acero vitrificado de 300 metros cúbicos, un proyecto pensado a visión para poder almacenar agua en las décadas que vienen. Nos hemos preocupado mucho en proteger lo que son las nacientes, en comprar área de terreno donde se encuentran ellas, reforestarlas y protegerla, ¿verdad? Lo más que se pueda. También se ha trabajado en eso. Entonces, día con día es de muchos retos, de mucho trabajo, porque es de mucho compromiso y mucho trabajo brindarle un servicio a la comunidad de calidad, de cantidad y continuidad, ¿verdad? Que es a lo que todos nos interesa, pero estar seguros y tranquilos que el servicio que brinda es la salud de la comunidad, ¿verdad? Que es agua de buena calidad. Como vimos, hay múltiples factores que intervienen, ¿verdad? Desde la fuente del agua hasta que una abre el tubo y se la bebe. Tal vez antes de avanzar en el tema, si explicamos brevemente a la audiencia cómo funciona un sistema de suministro de agua y todos los factores que intervienen. Eso es importantísimo y es un tema que hay que poner no sobre la mesa ahorita lo que estamos discutiendo, sino sobre la realidad nacional y gestionar procesos de educación, sensibilización, incluso cambio de la cultura ambiental de nuestra sociedad, porque las personas estamos acostumbradas a que abrimos el tubo de la casa, tengo mi vasito de agua, me lo tomo con tranquilidad y no tiene idea que detrás de todo lo que viene para poder conseguir ese vaso de agua hay una cantidad de procesos increíbles. Partamos desde las fuentes. Primero, un elemento importantísimo es las fuentes. Y ahí tenemos que tener presente que para que un acueducto pueda tomar este recurso que va a brindar como un servicio público, puede estar captando esa fuente de aguas superficiales, de aguas subterráneas. Cuando son de aguas superficiales, necesita invertir y generar mucho más tratamientos un poco más sofisticados, porque el agua está más vulnerable a ciertos elementos de contaminación. Cuando las fuentes son subterráneas, dependiendo de si es una fuente más superficial, manantial, una naciente, o si son pozos, pues también los insumos, como si son pozos, toda la parte de corriente eléctrica, pero esa es la fuente apenas. Aparte de las fuentes, tenemos otra serie de componentes. Le voy a hacer la palabra a doña Cinia, que ella es experta en gestionar un acueducto. Tenemos que tomar en cuenta que hay que entonces identificar peligros y riesgos en la fuente, en la conducción, en el almacenamiento, en la desinfección, en la distribución del agua. Incluso nosotros a nivel de los usuarios tenemos que ser conscientes de qué deberes también tenemos como usuarios para manejar el agua. Sí, ese es un tema, digamos, que empieza casi no. El acueducto, la SADA nace de una comunidad. Entonces, la junta directiva son personas de la misma comunidad. Entonces, es trabajada por la misma comunidad. Entonces, ¿qué pasa? La junta directiva tiene que estar muy enterada de todos los procesos que se hacen dentro de la SADA, los que trabajamos llámese administración, fontaneros y demás equipo, y por ende la comunidad, que era como lo decía doña Alicia. Entonces, ¿cómo hacer para que esta cultura y que estas comunidades entiendan que abrir el tubo lleva un montón de procesos? Por ejemplo, en el caso de Rosales, las nacientes que nosotros tenemos todas vienen de la montaña. Y para llegar, por ejemplo, a una de las nacientes, la que está un poco más lejos, son 3 horas de camino. Entonces, para ir a darle mantenimiento, que se tiene que hacer mes a mes, además que se tienen que hacer aforos para saber cuánta cantidad tenemos
verdaderamente para distribuir a todas estas personas de la comunidad. Entonces son muchos los trabajos. Traer esa agua, captarla ahí en la naciente. Primero, encontrar la naciente, captarla, traerla en una red de conducción hasta un tanque de almacenamiento. En ese tanque de almacenamiento tenemos que darle la potabilización para que llegue a las casas de una forma segura. ¿Por qué? Porque nosotros estamos trabajando con la salud de las personas. Entonces son muchísimos los procesos y a veces la gente en la casa no entiende y comprende que todos esos procesos llevan mucho trabajo, es muy estructurado. Entonces, si falla la naciente, falla todo, porque de ahí viene el agua. Entonces, son procesos que tienen que estar totalmente, todos los días se tienen que monitorear. Por ejemplo, nosotros en la mañana lo primero que se hace todos los días es ir al tanque donde llegan las nacientes, a ver si todas las nacientes están llegando, en qué cantidad, si el tanque está lleno, porque si pasó algo en la montaña, nos damos cuenta en la mañana. Entonces es un proceso del día a día y que a veces las personas cuando abren el tubo y no les llegó el agua, lo que hacen es llamar, pero ¿por qué es que no tenemos agua? Entonces es un problema que necesitamos ir haciendo una educación en las personas para que comprendan de dónde viene el agua, cómo se trae y lo importante que es cuidarla y por supuesto ahorrar, ¿verdad? Sí, un proceso muy complejo. Es complejo. Y la mayoría, puedo asegurar, ni siquiera nos imaginamos todo lo que hay detrás. De ahí que, como ustedes dicen, también tal vez, ¿verdad? Un primer paso a la hora de pensar en una gestión segura del agua para consumo humano está en que la gente tome conciencia del proceso tan complejo y aprenda a cuidar el recurso de una mejor manera. Pero ese es uno de los temas que vamos a abordar en el siguiente bloque. Quédese con una mirada, ya volvemos. Continúa usted con una mirada del programa de la Universidad Nacional y de CINAR S.A. Hoy con el tema de la gestión segura del agua para consumo humano. Todo un proceso muy complejo que tal vez a veces no nos imaginamos cuando abrimos el tubo y pues nos tomamos el agüita, o abrimos el tubo y no hay agua y no pensamos en todo lo que viene detrás. También importante reflexionar en este tema sobre la diferencia entre la potabilidad del agua, que es como lo que, ¿verdad? Lo que a todos de alguna forma nos interesa, y la seguridad hídrica, que ustedes mencionaron en el bloque anterior. Sí, efectivamente, cuando hablamos de seguridad hídrica, desde un enfoque de gestión por abastecimiento, normalmente lo que nos tiramos a pensar es cumplir los parámetros que se encuentran en el reglamento calidad de agua potable, cantidad de agua y calidad del agua con los parámetros que están reglamentados y que no se toman en cuenta todo lo que se recomienda a nivel internacional y que no se están legislando, todo lo que eventualmente puede llegar ahora como contaminantes emergentes, contaminantes nuevos que no están reglamentados. Pero cuando hablamos de seguridad hídrica, entonces no solo tenemos que pensar en esa calidad del agua o que el agua esté disponible las 24 horas. Cuando hablamos de calidad de seguridad hídrica, también tenemos que pensar en esa gestión sostenible del agua. Tenemos que pensar en lo que es gestión de riesgos. Los acueductos están también expuestos a la gestión, a tener efectos debido a riesgos, debido a fenómenos climáticos. Tenemos que pensar en la adaptación y mitigación que se deben de enfrentar estos acueductos ante lo que es variabilidad climática y cambio climático. Así es que hay que hacer un enfoque mucho más integral, un enfoque en donde la gestión de cuencas viene a jugar un papel también muy importante y una serie de instrumentos que también tiene el país y que también podemos utilizar de otros modelos que han sido exitosos para decir estoy trabajando todo este enfoque de seguridad hídrica. CAISA le da apoyo, de hecho, a los acueductos, es precisamente las asadas en este tema. Sí, nosotros entendemos la seguridad hídrica como dejar de preocuparnos individualmente solo por calidad, en un muestreo puntual, solo por continuidad, y entender ya el sistema como una cadena que, como mencionaba Cinia, va desde la fuente, su red de conducción, su sistema de tratamiento, que por ejemplo lo que mencionaba Alicia, dejar de pensar en que la desinfección es lo único que tenemos que hacer, cuando en realidad es lo mínimo que tenemos que hacer en tratamiento, y que ya también por los efectos de cambio climático y la variabilidad climática, muchos acueductos comunales han tenido que evolucionar a otros sistemas más complejos. Entonces es entender que necesitamos sistemas más preparados para estas situaciones, no sistemas perfectos, pero sí sistemas preparados y resilientes para cuando una amenaza se presenta, un riesgo se materializa, puedan resolver lo más pronto posible esa situación para llevar agua y garantizarla
a las comunidades específicamente. Entonces no queremos sistemas inmunes, sino sistemas preparados, y eso es parte de lo que también la asociatividad y los centros de sostenibilidad intentamos apoyar a los acueductos comunales como una herramienta para que puedan poder implementar ciertos mecanismos de gestión de riesgo, pero una gestión de riesgo integral, o sea, que abarque todos los aspectos que implica un acueducto, que como hablamos son muy amplios, no solamente es la parte sanitaria, sino la parte de infraestructura, la parte financiera, la parte administrativa, incluso la parte social tiene mucho que ver con la gestión de riesgos. Hoy en día muchas asadas no solo enfrentan problemáticas relacionadas con la calidad del agua, sino conflictos comunitarios muy fuertes, ¿verdad? Y que tal vez, de nuevo, se pudieron haber abordado de una forma diferente desde la prevención y la gestión del riesgo. Entonces, esa parte es muy importante. También dentro de la seguridad hídrica, recordando un poco los indicadores que mencionábamos, es como país dejar de pensar que podemos utilizar un análisis de calidad puntual de un ente operador para decir, ok, salieron bien los resultados o salieron mal, y eso es representativo de ese ente operador. Dejar de tener esa mentalidad. Un ente operador, como mencionaba Cinia, Asada o cualquier otro, debe realizar una serie enorme de análisis de calidad de diferentes parámetros con diferente periodicidad durante todo un año en su operación, y ese monitoreo va incluido dentro de todos los componentes del sistema. No le compete solo a la fuente, sino que va también desde el tanque de almacenamiento y a la distribución. Y tenemos que empezar a ver eso como un monitoreo que se debe estar implícito en todos los componentes, pero también durante todo el año. Ahí hay otro indicador sumamente relevante a nivel país que da el Laboratorio Nacional de Aguas. Este indica que sí, ¿verdad? Tenemos ahorita un 92% de población abastecida con agua potable, pero da un indicador de que para el 2023 un 70% de la población recibe agua sometida a control de calidad. ¿Qué significa esto? Que solamente un 70% recibe agua de operadores que mantienen un programa de control de calidad durante todo el año. Entonces son indicadores muy reveladores. Y en ese marco, precisamente, el trabajo de las asadas fue reconocido por Germán Rojas, quien es coordinador del proceso de regulación de calidad de ARECEP, y quien comentó a Una Mirada que el sello regulatorio de calidad demuestra la adecuada gestión del agua por parte de las asadas que lo obtienen a lo largo y ancho del país. Bueno, en este caso el sello regulatorio de calidad es una iniciativa que surge en el ente regulador para dar el reconocimiento a aquellos prestadores regulados que atienden la presentación oportuna de información que solicita la institución, esto en el marco de la Ley 7593, ya que esa información que aportan los operadores regulados nos indican que están realizando una adecuada gestión tanto de la parte operativa como también de la gestión de los recursos que reciben vía tarifa. Eso también se manifiesta en operadores sólidos, operadores que tienen una claridad en el tipo de inversiones que desean realizar, específicamente en los controles de calidad que realizan, y también, muy importante, en los mecanismos de atención a usuarios que desempeñan. En un ambiente como el actual, la atención de los usuarios por diferentes canales es súper importante para garantizar un servicio de calidad y que como tal los usuarios se sientan parte de la prestación como un todo. Específicamente, digamos, en estos operadores regulados, como lo ha sido la empresa de Servicios Públicos de Heredia y las asadas, aquellas que han obtenido la certificación, demuestran una cualidad muy importante, y es esa orientación a la calidad y específicamente a mejorar cada día. En el caso de la empresa de Servicios Públicos de Heredia, se muestra una organización muy sólida, que está muy comprometida, digamos, con cada una de las disposiciones regulatorias que se le emiten a nivel de reglamentación técnica y demás, para que los usuarios puedan disfrutar de un servicio óptimo y de calidad. Y en las asadas, lo interesante es cómo esto forma parte de un sentimiento de arraigo. ¿Qué quiere decir esto? De que al tener un reconocimiento por parte del ente regulador y poder mostrarlo a la comunidad, es también como una señal de rendición de cuentas a aquellas personas que confiaron en ellos en las diferentes asambleas ordinarias para ponerlos a liderar las juntas directivas. Y recordemos que en este caso, como parte de la mejora que han estado realizando ellos, se ve también mucho el trabajo de administradores y administradoras que están también como parte técnica en estas organizaciones denominadas asadas, que brindan ese apoyo a las juntas directivas, y lo que demuestra mucho de los valores de las comunidades, esas comunidades que aprecian lo que tienen y que ven el recurso hídrico como algo que tienen que seguir manteniendo generación por generación.
Una mención especial merece en este tema el tema que ustedes mencionaban de la protección de las fuentes de abastecimiento. Es fundamental. Más recientemente incluso se habla mucho aquí en el Valle Central sobre todo, ¿verdad? Porque al haber esta amplia expansión de proyectos habitacionales verticales, uno de los principales notas al margen, por decirlo de alguna forma, que se menciona siempre, es que no vayan a afectar fuentes de abastecimiento de agua potable que son fundamentales para sostener el sistema. Tal vez me gustaría agregar ahí, bueno, las asadas tenemos 3 parámetros. Tenemos que dar cantidad, calidad y continuidad. Entonces, esa es la secuencia que tenemos que cumplirle a todos los usuarios que nosotros le damos el servicio. En Costa Rica tenemos muchas leyes y muy buenas, pero algunas no se cumplen como se debería cumplir. Por lo menos están en papel, pero no se cumplen. Con lo que agregabas, por ejemplo, con el asunto de una naciente dice, ¿verdad?, que tiene que tener un radio de 100 metros si la naciente es captada para consumo humano. O sea, alrededor de la naciente un radio de 100 metros. Si no está captada, pero también es una naciente, 200 metros. En la mayoría de las veces eso no se cumple. Por ejemplo, en el caso de nosotros, tenemos una finca con café inmensa y está prácticamente a la par de donde están las nacientes. O sea, está el cañón del río y luego sigue la finca. Entonces, es una finca de miles de hectáreas. ¿Cómo vamos a llegar nosotros a decirle a ese dueño de la finca, aunque haya una ley, ¿verdad?, que se tiene que cumplir eso? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Monitorear mucho las fuentes, tener el cuidado, ¿verdad?, y saber que esos contaminantes de esos agroquímicos poco a poco van a ir bajando hasta donde está el agua subterránea, que es la que aflora a la fuente, ¿verdad? Entonces son temas muy delicados y que ahorita tenemos, por ejemplo, en mi acueducto agua de calidad, pero no sabemos en cuántos años podríamos ya tener un problema que le está sucediendo. O sea, podemos hablar, digamos, del área de Cartago, del área de San Carlos, con las piñeras. Entonces son cosas que suceden, que se supone que la ley debe proteger esas nacientes porque el agua es un derecho y no se cumple. Entonces eso nos pone a los acueductos, a las asadas, en una problemática, ¿verdad?, de no poder ejercer con cabalidad, digamos, que se cumplan esos parámetros porque la misma ley no nos ampara. En ese punto el monitoreo de la calidad del agua es fundamental, entonces. Y es que en el tema de la protección de las fuentes de recurso hídrico es muy complejo y hay que verlo de muchas aristas. Tenemos la ley es clara, 200 metros de radio fijo cuando la naciente es captada utilizada para abastecimiento humano. Sin embargo, tenemos que ser conscientes de que el agua sufre los mismos procesos de gravedad en la tierra, no se devuelve. Entonces, lo que técnicamente debe de protegerse es aguas arriba de esa fuente. Aguas arriba de esa fuente, muchas veces esos 200 metros de radio fijo, bueno, no se están cumpliendo, aunque está escrito en la ley desde hace bastantes años, en la ley forestal, pero técnicamente no es el área que tenemos que vigilar, que tenemos que proteger, porque técnicamente, bueno, cuando son fuentes subterráneas, un pozo, un manantial, una naciente, es el área de influencia de esa naciente. El área de influencia de naciente pueden ser kilómetros, pueden ser cientos de metros que van a sobrepasar esos 200 metros. Entonces, sería lógico decir, vamos a tener restricciones muy fuertes, tendríamos que sacar a casi toda Heredia de Heredia para decir realmente que vamos a evitar. Entonces, hay que manejarlo de forma integral, relacionándolo con los procesos de evaluación de impacto ambiental, demostrando que entonces en una actividad o proyecto que se va a proponer con un estudio de la vulnerabilidad que hay para esa zona, para ese acuífero, efectivamente esa actividad que se va a proponer no va a generar o no va a generar una amenaza de contaminación a esa fuente. Hay que verlo desde los planes de ordenamiento territorial, hay que verlo desde la parte de decisiones institucionales, de la gestión de la asada, de la parte de la sociedad. Es muy complejo, pero a nivel de, por ejemplo, problemáticas de contaminación que se han demostrado en zonas de influencia, podemos llegar y sacar a los agricultores que están aplicando ya esos plaguicidas que están. No lo podemos hacer, tienen cientos de años de hacerlo. O sea, si hubiese cambiado la ley con el asunto de los plaguicidas, fuera otra la historia. Claro, pero lo tenemos ahí. Ajá, y esa influencia está generando desde otras distancias. Entonces, tenemos que integrar otras herramientas, buenas prácticas agrícolas, acercarnos a asesorar y capacitar en el uso adecuado de los plaguicidas y realmente utilizar los plaguicidas que sean
aptos para cada sitio, que ahí va a depender de cada característica intrínseca de donde se va a aplicar eventualmente. Tal vez también es importante, digamos, con esto de la seguridad hídrica, con el trabajo que ha hecho ARECEP, con la nueva tarifa de protección del recurso hídrico, que nos viene a dar un poquito, digamos, nos incentiva, ¿verdad?, para obtener un poquito más de dinero, que no es para usarlo en todos los temas del acueducto, solamente es para los temas de protección del recurso hídrico. No es suficiente porque un estudio hidrogeológico es sumamente caro, que es donde nos damos cuenta, ¿verdad?, esos contaminantes, más o menos cuánto tiempo van a durar en llegar y contaminar la fuente, y el estudio del arrastre de contaminantes, todo eso nos da con un estudio hidrogeológico. Lo que pasa es que es muy caro. Entonces, no todos los asadas, los acueductos, tenemos acceso a poder, económicamente, a poder tener un estudio de esos, que eso sería lo más correcto para podernos proteger, o sea, dar esa cantidad, calidad y continuidad a futuro, no solamente hoy. Sí, algo ahí también muy importante es que las asadas ahorita están viendo también los efectos del cambio climático y la variabilidad, como lo estábamos mencionando, que es importante verlo dentro de la gestión de riesgo. Estamos viendo, por ejemplo, aumentos de turbidez, ¿verdad?, muy fuertes, sobre todo en nacientes, pero también tiene que ver el tema de agroquímicos, pero también condiciones naturales, ¿verdad? Por ejemplo, mayor concentración y mayor variabilidad en las concentraciones de metales pesados en fuentes como pozos. Ahorita tenemos muchísimos conflictos en las zonas costeras por esas situaciones, conflictos comunitarios que también tienen que abordarse. Entonces, la problemática va con respecto a la calidad, pero también con respecto a estrés hídrico, que pone muchísima presión sobre los sistemas de acueductos, no solamente asadas, sino de todos los entes operadores. Sí, en este tema del monitoreo tienen un especial papel los observatorios ciudadanos del agua. ¿En qué consisten? Bueno, eso es una herramienta que se desarrolla en la comunidad. O sea, no tenemos solamente que tener importancia en las nacientes, de donde viene el agua para hacerla potable, ¿verdad?, para consumo humano, sino que históricamente las comunidades nos asentamos donde hay una cuenca, donde hay un río. Entonces, hemos olvidado que ese río es el que nos ha dado a nosotros todo. Entonces, los OCAS, los Observatorios Ciudadanos del Agua, lo que viene es hacer una educación ciudadana, a enseñarnos, a educarnos que esa cuenca tenemos que cuidarla. Y si vemos los estudios, la mayoría de las cuencas en Costa Rica están contaminadas por por los mismos, o sea, nuestras actividades humanas. Entonces, esa actividad es muy bonita porque involucra a la comunidad. Tratamos de involucrar a los niños desde pequeños con la familia. Entonces se hacen actividades, tenemos por ejemplo el Festival de Esferas, que lo que se hace es una esfera de tierra que lleva otras cosas, que lo que hace es que se desarrollan microorganismos en esa esfera, y eso lo preparamos con la comunidad. Se esperan 22 días y luego esas mismas esferas se van y se lanzan al río, y ahí cuando se empiezan digamos que a disolver en el agua, entonces esos microorganismos son los que ayudan a la calidad del agua. Pero eso no se hace en todos los acueductos, en todas las comunidades, porque digamos esos son procesos que son de educación ambiental, que llevan tiempo, que muchas veces no tenemos, y en eso quiero rescatar algo muy importante. Las universidades nos han ayudado mucho con eso, los TCU, los jóvenes que nos ayudan en las asadas, han promovido, digamos, de que nosotros podamos contar con personas que nos ayuden a ese trabajo que no podemos hacerlo solos, de que ellos nos ayuden a hacer ese tipo de actividades y poder llevar a cabo esas herramientas que contribuyen a la cuenca. Entonces estamos mejorando también la calidad de la cuenca y estamos tratando de que volvamos a sentir el arraigo a la cuenca y que podamos disfrutar de ese río como se hacía hace muchos años, Claro. ¿verdad? Que Parte de las acciones que hay que hacer era un espacio de la familia. Parte de las acciones que hay que hacer para fortalecer el trabajo de las asadas y de todo el sistema de suministro de agua en el país. Vamos a una pausa, seguiremos hablando de este tema al regresar. Quédese con una mirada, ya regresamos.
Regresa usted a Una Mirada del programa de la Universidad Nacional y SINART S.A. Hoy con el tema de la gestión segura del agua para consumo humano. Líquido vital, fundamental para la existencia de la vida en el planeta, para nuestra salud, y por eso es muy importante que tomemos conciencia sobre el proceso mediante el cual el agua llega a nuestras casas y cómo podemos apoyar a las diferentes instituciones, a las asadas, en este trabajo arduo que realizan para asegurar el líquido vital en nuestras casas. Múltiples son los retos que hay en torno a este tema de suministro de agua y de la seguridad del líquido para consumo humano. ¿Cuáles consideran ustedes que son las principales limitaciones técnicas que están enfrentando las asadas en este momento en el trabajo tan vital que realizan? Es de suma importancia nombrar este rol fundamental y ese protagonismo que han tenido las asadas en abastecimiento de agua, porque ahora doña Cinia nos comentaba sobre el rol de los observatorios ciudadanos de agua en la gestión de las cuencas, en sensibilizar y en educar. Otro ejemplo importantísimo en el país de la gestión comunitaria del agua son las asadas. De hecho, es el mejor ejemplo que tenemos a nivel país de lo que realmente es gestión comunitaria. La gestión comunitaria que realizan las asadas es una comunidad organizada conformando una junta directiva para hacerse cargo de brindar un servicio del cual vamos a requerir y que le estamos poniendo nuestra fe, porque nos están brindando un recurso el que va a afectar nuestra salud. Entonces, ¿qué retos tienen? La falta de acompañamiento técnico. Muchas veces las asadas sí no tienen la tarifa de protección del recurso hídrico y tienen que trabajar solo con la tarifa operativa. El presupuesto a veces apenas alcanza para lo que es insumos en desinfección, materiales para lo que es remediar algunos daños, una mejor gestión financiera. El acompañamiento de las instituciones. A nivel de Costa Rica tenemos una interinstitucionalidad fuertísima en agua que uno diría, las asadas deberían de estar apoyadas técnicamente por instituciones de todo tipo, pero lamentablemente no, eso no es lo que ocurre. Entonces hay muchas brechas todavía, las ONGs, la academia, las otras instituciones. Tratamos de brindar cierto apoyo y fortalecimiento, fortaleciendo capacidades, brindando apoyo en generar información de línea base, brindando investigación para que puedan tomar decisiones en las líneas bases de calidad que hay, pero tampoco damos abasto para poder brindarle ese apoyo a todas las asadas que hay en el país y es una población importante. Sí, ahí hay que entender también que las asadas son organizaciones fundamentales porque son escuelas de participación democrática en las comunidades. Sin embargo, por muchísimos años hay personas que lastimosamente han tenido que asumir ese rol de representante en la junta directiva a falta de un relevo generacional. Existe un desgaste muy grande actualmente de todos los gestores y gestoras comunitarios del agua que por muchísimos años han tenido que asumir ese rol. Eso aunado a la presión financiera existente que por muchos años se tuvo gracias a la falta de actualización de tarifas, como mencionaba Cinia, y a la gran cantidad de requisitos de normas, leyes, son más de 20 las que tienen que cumplir los acueductos en muchísimas aristas. Pone muchísima presión sobre estos operadores que tienen muchas deficiencias estructurales a nivel administrativo, a nivel operativo. Tenemos acueductos en este país que ni siquiera tienen a una persona que se encargue de la administración, porque su tamaño y la cantidad de recursos que perciben no lo permite. Ahí también hay un tema de género que tenemos que mencionar, pero quiero darle la palabra a Cinia para que hable un poco más de las limitaciones antes de abordar eso. Bueno, los retos, como decía el bloque, ¿verdad? Es que, pues sí, necesitamos que nos capaciten más para poder dar un mejor servicio, para poder trabajar mejor, pero también ahí entra mucho los reglamentos que tenemos, que no reflejan la realidad de lo que son las asadas. Gente que se sentó en un escritorio sin conocer el estudio, digamos, de campo, de ir y visitar comunidades y ver que realmente cuáles son las necesidades, cuál es el reglamento que aplique para todos y no para ciertos sectores. Por ejemplo, ahí podemos hablar, digamos, en el reto de las mujeres que estamos dentro de la gestión del recurso hídrico, que hemos vivido en un país muy patriarcal, ¿verdad? Que entonces las tierras siempre han estado a nombre del hombre. Entonces, ¿quiénes participan de una asamblea? Los dueños de una paja o digamos, los que tienen una propiedad, que pueden solicitar un nuevo servicio. Y la mujer no es representante, ni los jóvenes. Entonces, ese cambio generacional del que hablaba María José es que necesitamos
bueno, ya está en Asamblea Legislativa, ya entró en segundo debate, por dicha, ¿verdad? Pero lo necesitamos porque es algo que hemos tenido personas en las asambleas, muchísima gente adulta mayor que es la que asiste, porque las otras personas no pueden asistir, porque hay también dentro de los estatutos, solamente puede ir a la asamblea la persona que es dueña de un servicio. Entonces dejamos afuera a las mujeres y dejamos afuera a los jóvenes. Entonces eso no es justo. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que esas juntas directivas han venido siempre por la mayoría por hombres. Y desde 1990 tenemos la ley, ¿verdad?, de paridad, la 7142, donde dice, ¿verdad?, que en las juntas directivas tiene que haber mitad de hombres y mitad de mujeres, pero eso no se ha cumplido. Entonces son retos que tenemos ahí, ¿verdad?, como país, y que nosotros en la gestión del recurso hídrico se nos hace más difícil porque tal vez en la que yo represento sí se ha venido trabajando con la ley de paridad, pero en la mayoría, nosotras que estamos acá también como parte de la red de mujeres, nos damos cuenta que es un porcentaje altísimo donde no se cumple. Y pese a eso, las mujeres son las que lideran las luchas por el agua, por muchas otras cosas, ¿verdad? Y ahora se van sumando las personas jóvenes, ¿verdad?, que toman conciencia sobre la importancia del líquido vital. Sí, hay que agregar ahí también del por qué es importante hablar de agua y género a la par, ¿verdad? Y hay que entender que el agua no se vive igual, lo que es su uso, el acceso y la gestión no se vive igual para todas las personas, y por eso es que es muy importante hablar de género. El cuidado, la distribución del trabajo en el hogar, el trabajo doméstico lastimosamente no reconocido, tienen componentes diferenciados por género, y como bien dice, las mujeres históricamente han asumido la responsabilidad de que el agua llegue a sus hogares en calidad, cantidad y continuidad, porque justamente las actividades precisamente dependen de eso, ¿verdad? Las actividades que ellas más que todo ejecutan. Sin embargo, no se garantiza un espacio de estas mujeres en los espacios de toma de decisión, y eso es lo que es verdaderamente lamentable y que tenemos que trabajar por cambiar. No solamente hay barreras legales estructurales de que se requiere que una mujer sea dueña de una propiedad, sino que también hay aspectos sociales muy fuertes todavía arraigados en la gestión comunitaria del agua, como lo son los roles de género muy marcados, por ejemplo, que un rol de presidencia mayoritariamente se lo asignan a un hombre, la mujer va para la secretaría, ¿verdad? Y ese tipo de dinámicas que persisten muchísimo, y a nivel laboral, por otro lado, el no reconocimiento del trabajo que realizan las mujeres en la administración, la no apertura de espacios como la fontanería para las mujeres. Lastimosamente, otros aspectos que se dan en toda la sociedad que también se replican en la gestión comunitaria del agua, casos de acoso sexual, de acoso laboral, que también las compañeras han percibido. Hay brechas en acceso a tecnología, en temas de fontanería también, y en general un no reconocimiento del trabajo y el labor que muchas hacen, no solo a honoren, sino que incluso también en la fuerza laboral que realizan. Por eso es que es muy importante, cuando se habla de seguridad hídrica, hablar también de género como un componente asociado a esa sostenibilidad. Ayer estaba yo conversando con Cinia y yo le preguntaba, Cinia, ¿qué pasaría si en el caso de ella, en la Sala de Rosales, el día de mañana todas las mujeres se pusieran de acuerdo y no van? Pues el acueducto deja de funcionar. Y así son la mayoría de operadores en este país, ¿verdad? Entonces tenemos que empezar a valorar más eso. Por esa razón fue que en el 2022 se empezó a tejer lo que es hoy la red de gestoras comunitarias del agua, con grupos de mujeres organizados que quedaron de varios proyectos que implementaron algunas ONGs en ese año, y que el día de hoy nos llamamos así, nos llamamos Red de Gestoras Comunitarias del Agua. Nuestra misión es impulsar la participación en la gestión del recurso hídrico de las mujeres y los hombres de forma equitativa, fortaleciendo su liderazgo, pero también reconociendo todos los roles que estas mujeres tienen en la gestión, ¿verdad? Y que, de nuevo, no se les ha reconocido por muchísimo tiempo. Actualmente la red ofrece un espacio muy seguro para las mujeres que están dentro de ella, que ya somos como 80 mujeres. Un espacio a nivel país, sí. Un espacio donde pueden encontrar acompañamiento, crecimiento personal, crecimiento profesional en el sector. Y también tenemos muchísimos aliados estratégicos como la academia, diferentes instituciones, donde debo reconocer también la alianza que tenemos con el AIA, justamente para implementar proyectos de sostenibilidad y seguridad hídrica, pero con enfoque de género en esta plataforma que tenemos ya consolidada. Eso es la red de gestoras comunitarias del agua. Importantísimo, porque se pone sobre la mesa también otro cambio cultural importante. María José se refería, y Cinia también, a todo este acompañamiento técnico que necesitan, este fortalecimiento parte de instituciones, la capacitación. Pero si eventualmente cambia la ley, si eventualmente decimos, ok, vengan mujeres, participen más acá,
ese cambio de paradigma en la sociedad para que la mujer se empodere es algo que también necesitamos trabajar a nivel de la sociedad. Tenemos que empoderar a las mujeres, decir, usted es capaz de que si a usted el dueño de la propiedad le va a brindar la autorización para asistir a una asamblea, propóngase ante la junta directiva, participe, vaya y empápese de los asuntos de la asada, tome decisiones. Justo estamos en el mes de marzo y se celebra el Día Mundial del Agua, y este año, el Día Mundial del Agua, el tema es equidad de género y agua. A nivel internacional y a nivel mundial existen muchos indicadores de agua que Costa Rica no los cumple. Por ejemplo, en Costa Rica las mujeres no es que tienen que acarrear 8 horas al día para acarrear el agua, no, por eso tenemos los acueductos y nos está llegando el agua. Sin embargo, 14% de los países están teniendo problemas con respecto a brechas para que las mujeres tomen decisiones en la gestión de agua. Y eso es lo que necesitamos a nivel país, poder ir disminuyendo esa brecha. La red de gestoras comunitarias del agua es un impulso importante, es un inicio que desde la gestión comunitaria y desde mujeres empoderadas eventualmente va a ir reduciendo esta brecha, pero fortalecer esa seguridad en las mujeres, en las comunidades. Acérquense y siéntanse empoderadas de que ustedes son capaces, de que ustedes pueden aprender, de que ustedes pueden llegar a tomar decisiones para tener agua segura en nuestras casas. Cambios en los que la educación de la población es fundamental. Sí, el trabajo con las niñas en las escuelas, con las niñas y los niños, pero digamos, como estamos hablando en este momento del empoderamiento de las mujeres, nosotros tratamos dentro de la parte de cultura del agua, educación ambiental, ir a la escuela, trabajar con los grupos de los niños, ¿verdad? De tratar de ir incentivando y hacerles ver la importancia que tenemos de cuidar el agua, de que las chicas, las niñas vayan, ¿verdad?, entendiendo y comprendiendo de que ese trabajo no era solo para hombres, como lo veíamos antes, ¿verdad?, que un fontanero solamente podría ser un hombre, que la junta directiva solamente eran hombres. Tenemos que cambiar ese chip en las niñas, que tenemos que empoderarlas, que comprendan y entiendan que la gestión del recurso hídrico es un deber de todos, y que las mujeres que llegamos a estar dentro de ese ámbito, sí tenemos que tener mucho empoderamiento, porque los retos, y lo digo personalmente, han sido muchos en el camino, o sea, no es que no ha costado. Ahora, una cosa muy importante también es que tenemos que, las que estamos ahí, los que estamos dentro de la gestión del recurso hídrico, tenemos que tener muy abierto a que tenemos que tener conocimiento de lo que hacemos, o sea, tenemos que prepararnos. ¿Por qué? Porque lo que tenemos en las manos es la salud de las personas. Entonces, es un reto muy grande que nos capaciten, ¿verdad? Y que estemos dispuestas a capacitarnos. No ver esto como un trabajo, ¿verdad?, administrativo, sino que es que esto va más allá. Esto tiene que tener pasión, porque si no tenemos pasión, no hacemos un trabajo bien. Y qué más pasión que sea en beneficio de la comunidad donde estamos, del país, de nuestras poblaciones. En definitiva, las asadas juegan un papel fundamental, lo van a seguir jugando en el futuro, ahora que, ¿verdad?, que estamos más conscientes de la importancia que tiene el agua potable en nuestras vidas, y esperamos que espacios como este se repliquen en todas las comunidades. Ojalá, a través de las asadas, con el apoyo de las universidades públicas y otras entidades que estén dispuestas a apoyarles, para que el mensaje llegue a cada rincón del país y cada persona tome conciencia de la importancia de participar activamente en la protección del agua y pues en el trabajo comunitario para asegurar que ésta llegue a todos los rincones del país. Muchas gracias por acompañarnos y a ustedes por estar con nosotros una vez más. Les recuerdo que puede buscar más información sobre este y otros temas en www.unacomunica.una.ac.cr. También nos puede buscar en nuestros perfiles de redes sociales bajo el nombre de Una Comunica. Le esperamos la próxima semana con más aquí en Una Mirada. Hasta pronto.